Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 23. 3. El secretario adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte. 4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte. 5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades. A. En el caso de un magistrado o el fiscal, por decisión de la mayoría absoluta de los magistrados. B. En el caso del secretario, por la presidencia. C. En el caso de los fiscales adjuntos y el personal de la Fiscalía, por el fiscal. D. En el caso del secretario adjunto y el personal de la Secretaría, por el secretario. Artículo 49. Sueldos, estipendios y dietas. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados partes. Esos sueldos y estipendios no serán reducidos en el curso de su mandato. Artículo 50. Idiomas oficiales y de trabajo. 1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las reglas de procedimiento y prueba, determinará cuáles son las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a los efectos del presente párrafo. 2. Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En las reglas de procedimiento y prueba se determinará en qué casos podrá utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales. 3. La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el inglés, siempre que considere que esta autorización está adecuadamente justificada. Artículo 51. Reglas de procedimiento y prueba. 1. Las reglas de procedimiento y prueba entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los Estados partes. 2. Podrán proponer enmiendas a las reglas de procedimiento y prueba. A. Cualquier Estado parte. B. Los magistrados, por mayoría absoluta, o C. El fiscal. Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de los Estados partes por mayoría de 2/3. 3. Una vez aprobadas las reglas de procedimiento y prueba, en casos urgentes, y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de 2/3, establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente periodo ordinario o extraordinario de sesiones. 4. Las reglas de procedimiento y prueba, las enmiendas a ellas y las reglas provisionales deberán estar en consonancia con el presente estatuto. Las enmiendas a las reglas de procedimiento y prueba, así como las reglas provisionales, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada. 5. En caso de conflicto entre las disposiciones del estatuto y las de las reglas de procedimiento y prueba, prevalecerá el estatuto. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 24. Artículo 52. Reglamento de la Corte. 1. Los magistrados, de conformidad con el presente estatuto y las reglas de procedimiento y prueba, aprobarán por mayoría absoluta el reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario. 2. Se consultará al fiscal y al secretario en la preparación del reglamento y de cualquier enmienda a él. 3.
El reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente después de su aprobación. Serán distribuidos a los estados partes para recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor si, en un plazo de 6 meses, no se han recibido objeciones de una mayoría de los estados partes. Parte 5. De la investigación y el enjuiciamiento. Artículo 53. Inicio de una investigación. 1. El fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación, a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el fiscal tendrá en cuenta si a. La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte. B. La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17. C. Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia. El fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado C, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares. 2. Si, tras la investigación, el fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que a. No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58. B. La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17, o c. El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen. Notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo B, del artículo 13. 3. A. A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo B, del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al fiscal que reconsidere esa decisión. B. Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basare únicamente en el párrafo 1.c, o el párrafo 2.c. En ese caso, la decisión del fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares. 4. El fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones. Artículo 54. Funciones y atribuciones del fiscal con respecto a las investigaciones. 1. El fiscal. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 25. A fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes. B. Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros, la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños, y c. Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente estatuto. 2. El fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado. A.
de conformidad con las disposiciones de la parte 9, o b, según lo autoriza la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el párrafo 3.d, del artículo 57. 3. El fiscal podrá a. Reunir y examinar pruebas. b. Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos. c. Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato. d. Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intergubernamental o una persona. e. Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y, únicamente, a. los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información, y f. Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas. Artículo 55. Derechos de las personas durante la investigación. 1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente estatuto. A. Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. b. Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas, ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. c. Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad, y d. Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad, salvo por los motivos previstos en el presente estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él. 2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la parte 9, tendrá además los derechos siguientes, de los que será informada antes del interrogatorio. A. A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte. b. A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 26. c. A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en interés de la justicia, y, en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes, y d. A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada. Artículo 56. Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se presente una oportunidad única de proceder a una investigación. 1. A. El fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares. b. La Sala, a petición del fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa. c. A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con la investigación a que se refiere el apartado a fin de que pueda ser oída. 2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado b, del párrafo 1 podrán consistir en a. Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse. b. Ordenar que quede constancia de las actuaciones. c.
Nombrar a un experto para que preste asistencia. D. Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante la Corte en virtud de una citación a que participe o, en caso de que aún no se haya producido esa detención o comparecencia, o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa. Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la sección de cuestiones preliminares o la sección de primera instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas. 3. La sala de cuestiones preliminares, cuando considere que el fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa. En juicio, le consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para no solicitarlas. B. El fiscal podrá apelar de la decisión de la sala de cuestiones preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente párrafo. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario. 4. La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la sala de primera instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas. Artículo 57. Funciones y atribuciones de la sala de cuestiones preliminares. 1. A menos que el presente estatuto disponga otra cosa, la sala de cuestiones preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las disposiciones del presente artículo. 2. Las providencias u órdenes que la sala de cuestiones preliminares dicte en virtud de los artículos 15, 18 o 19, el párrafo 2 del artículo 54, el párrafo 7 del artículo 61 o el artículo 72, deberán ser aprobadas por la mayoría de los magistrados que la componen. B. En todos los demás casos, un magistrado de la sala de cuestiones preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en el presente estatuto, a menos que las reglas de Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 27. Procedimiento y prueba dispongan otra cosa o así lo acuerde, por mayoría la sala de cuestiones preliminares. 3. Además de otras funciones que le confiere el presente estatuto, la sala de cuestiones preliminares podrá a petición del fiscal, dictar las providencias y órdenes que sean necesarias a los fines de una investigación. B. A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en virtud de una orden de comparecencia expedida con arreglo al artículo 58, dictar esas órdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en el artículo 56 o solicitar, con arreglo a la parte 9, la cooperación que sea necesaria para ayudarle a preparar su defensa. C. Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas, la protección de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una orden de comparecencia, así como la protección de información que afecte a la seguridad nacional. D. Autorizar al fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en el territorio de un Estado parte sin haber obtenido la cooperación de éste con arreglo a la parte 9 en el caso de que la sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una solicitud de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la parte X. Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia con arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el presente estatuto y las reglas de procedimiento y prueba, recabar la cooperación de los estados con arreglo al párrafo 1.k.
del artículo 93 para adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en última instancia a las víctimas. Artículo 58. Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares. 1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el fiscal, estuviere convencida de que a. Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte, y b. La detención parece necesaria para y. Asegurar que la persona comparezca en juicio. Y. Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte, o y, en su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias. 2. La solicitud del fiscal consignará a. El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación. b. Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido. c. Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes. d. Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que constituya motivo razonable para creer que la persona cometió esos crímenes, y la razón por la cual el fiscal crea necesaria la detención. 3. La orden de detención consignará a. El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 28. b. Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por el que se pide su detención, y c. Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes. 4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario. 5. La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la detención provisional o la detención y entrega de la persona de conformidad con la parte 9 del presente estatuto. 6. El fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen indicado en esta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa modificación o adición. 7. El fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente. Dictará, con o sin las condiciones limitativas de la libertad, distintas de la detención, que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La orden de comparecencia consignará a. El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación. b. La fecha de la comparecencia. c. Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido, y d. Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes. La notificación de la orden será personal. Artículo 59. Procedimiento de detención en el estado de detención. 1. El Estado parte que haya recibido una solicitud de detención provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la parte 9 del presente estatuto. 2. El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad con el derecho de ese Estado, a. La orden le es aplicable. b. La detención se llevó a cabo conforme a derecho, y c. Se han respetado los derechos del detenido. 3. El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente del Estado de
Detención la libertad provisional antes de su entrega. 4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del estado de detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el estado de detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la corte. Esa autoridad no podrá examinar si la orden de detención fue dictada conforme a derecho con arreglo a los apartados A y B del párrafo 1 del artículo 58. 5. La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente del estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la autoridad competente del estado de detención tendrá plenamente en cuenta esas recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para impedir la evasión de la persona. 6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto. 7. Una vez que el estado de detención haya ordenado la entrega, el detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 29. Artículo 60. Primeras diligencias en la Corte. 1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha sido informado de los crímenes que le son imputados y de los derechos que le reconoce el presente estatuto, incluido el de pedir la libertad provisional. 2. Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad provisional si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58, se mantendrá la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones. 3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su decisión en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el fiscal o el detenido. Sobre la base de la revisión, la Sala podrá modificar su decisión en cuanto a la detención, la puesta en libertad o las condiciones de esta, si está convencida de que es necesario en razón de un cambio en las circunstancias. 4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerará la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones. 5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta en libertad. Artículo 61. Confirmación de los cargos antes del juicio. 1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la Corte o a su comparecencia voluntaria ante esta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del fiscal y del imputado, así como de su defensor. 2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del fiscal o de oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado a. haya renunciado a su derecho a estar presente, o b. haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para confirmarlos. En este caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia. 3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia. A. Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el fiscal se proponga enjuiciarlo, y b. Se le informará de las pruebas que el fiscal se proponga presentar en la audiencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de la revelación de información a los efectos de la audiencia. 4. Antes de la audiencia, el fiscal podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse cargos, el fiscal comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares. 5. En la audiencia, el fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa. El fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio. 6. En la audiencia, el imputado podrá a. Impugnar los cargos. b. Impugnar las pruebas presentadas por el fiscal, y Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 30. C. Presentar pruebas. 7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea esa determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares a. Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una sala de primera instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados. b. No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes. c. Levantará la audiencia y pedirá al fiscal que considere la posibilidad de y presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación con un determinado cargo, o y modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia de la Corte. 8. La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstará para que el fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas adicionales. 9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos. 10. Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el fiscal. 11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 9 del presente artículo y en el párrafo 4 del artículo 64, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento. Parte 6. Del juicio. Artículo 62. Lugar del juicio. A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de la Corte. Artículo 63. Presencia del acusado en el juicio. 1. El acusado estará presente durante el juicio. 2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella y observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación. Esas medidas se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales. Después de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario. Artículo 64. Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia. 1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciadas en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el presente estatuto y las reglas de procedimiento y prueba. 2.
La sala de primera instancia velará porque el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los testigos. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 31. 3. La sala de primera instancia a la que se asigne una causa de conformidad con el presente estatuto. A. Celebrará consultas con las partes y adoptará los procedimientos que sean necesarios para que el juicio se sustancie de manera justa y expedita. B. Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en el juicio, y C. Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del presente estatuto. Dispondrá la divulgación de los documentos o de la información que no se haya divulgado anteriormente, con suficiente antelación al comienzo del juicio como para permitir su preparación adecuada. 4. La sala de primera instancia podrá, en caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la sala de cuestiones preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la sección de cuestiones preliminares que esté disponible. 5. Al notificar a las partes, la sala de primera instancia podrá, según proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando haya más de un acusado. 6. Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de este, la sala de primera instancia podrá, de ser necesario, a. Ejercer cualquiera de las funciones de la sala de cuestiones preliminares indicadas en el párrafo 11 del artículo 61. B. Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la presentación de documentos y otras pruebas, recabando, de ser necesario, la asistencia de los estados con arreglo a lo dispuesto en el presente estatuto. C. Adoptar medidas para la protección de la información confidencial. D. Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas con antelación al juicio o a las presentadas durante el juicio por las partes. E. Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y de las víctimas, y F. Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes. 7. El juicio será público. Sin embargo, la sala de primera instancia podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 68. Debido a circunstancias especiales o para proteger la información de carácter confidencial o restringida que haya de presentarse en la práctica de la prueba. 8. A. Al comenzar el juicio, la sala de primera instancia dará lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la sala de cuestiones preliminares. La sala de primera instancia se cerciorará de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el artículo 65 o de declararse inocente. B. Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir directivas para la sustanciación del juicio, en particular para que éste sea justo e imparcial. Con sujeción a las directivas que imparta el magistrado presidente, las partes podrán presentar pruebas de conformidad con las disposiciones del presente estatuto. 9. La sala de primera instancia podrá, a petición de una de las partes o de oficio, entre otras cosas, a. Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas. B. Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias. 10. La sala de primera instancia hará que el secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las diligencias practicadas. Artículo 65. Procedimientos en caso de declaración de culpabilidad. 1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el párrafo 8.a, del artículo 64, la sala de primera instancia determinará: a. Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaración de culpabilidad. B. Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor, y Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 32. C. Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa.
conforme a y los cargos presentados por el fiscal y aceptados por el acusado. Y las piezas complementarias de los cargos presentados por el fiscal y aceptados por el acusado, y otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el fiscal o el acusado. 2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen. 3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente estatuto y podrá remitir la causa a otra sala de primera instancia. 4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de la justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación más completa de los hechos de la causa, podrá a. Pedir al fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones de testigos, b. Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente estatuto, en cuyo caso tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa a otra sala de primera instancia. 5. Las consultas que celebren el fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte. Artículo 66. Presunción de inocencia. 1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable. 2. Incumbirá al fiscal probar la culpabilidad del acusado. 3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Artículo 67. Derechos del acusado. 1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así como a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad. A. A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan. B. A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección. C. A ser juzgado sin dilaciones indebidas. D. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección, a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo. A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente estatuto. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 33.